Chicos, ¿me escuchan? Sí. ¿Se logra ver en el Facebook? A ver, dame un momento. Sí, sí. Ya apareció ya. Buenas tardes, les saluda Ángelo Carvajal. Soy miembro del área de Relaciones Públicas del ACI-PC. Les doy una cordial y cálida bienvenida a todos ustedes a esta segunda conferencia online de este año 2020. En esta oportunidad nos acompaña el ingeniero Osmar Valverde Baltazar, egresado de la Universidad Nacional del Santa en Chimbote. Actualmente labora como ingeniero de producto y jefe de LIM en SICA Perú. El tema principal de esta nueva conferencia es el concreto autocompactante y cómo esta es una opción muy interesante en estos tiempos de crisis. A continuación, le cederé la palabra al ingeniero, el cual nos explicará más a fondo el tema.
Buenas tardes, ingeniero. En esta oportunidad les doy la palabra para compartir el siguiente tema, que es concreto autocompactante, una opción interesante en estos tiempos de crisis. Ingeniero, disculpe. Ingeniero, disculpe, pero el audio está apagado de usted. Hola, ¿ahora sí me escuchan? Ahora sí se escucha. Creo que estuve hablando solo como 5 minutos, Sí, perdón. ingeniero. ¿Podría empezar, por favor? Bueno, lo que les decía, agradecer al ACI de la UPC. Vamos a regresar a la lámina anterior para poder ver. En esta ocasión vamos a hablar respecto a concretos autocompactantes. La ocasión anterior hemos tenido la oportunidad de hablar respecto a concretos prefabricados. Específicamente la construcción del proceso que se está llevando en la línea 2 del metro. En este caso lo que vamos a hablar es un tema, no es nuevo, seguramente todos hemos tenido la oportunidad de escuchar en algún momento de este tipo de concreto, que fue desarrollado en Japón más o menos a finales de los 80. Ok, por ahí como que nace esta opción, y a lo largo del tiempo ha habido sus altos y bajos, ¿no? Se ha ido utilizando, pero luego no sé por qué el medio no lo pide tanto, tal vez porque los diseños son un poquito tediosos, por así decirlo. Entonces, de repente se va desmereciéndole el lugar que debe tener, y justamente en estos tiempos deberíamos tomarlo un poco más en cuenta. Como les decía, vamos a hablar, el temario es el siguiente, ¿ok? Primero vamos a referirnos a la situación actual y por qué no solo el nombre de esta presentación, sino también en qué beneficia o qué nos ayudaría, ¿ok? Luego vamos a romper un poco el protocolo, porque normalmente las aplicaciones se ponen al final, vamos a ponerlas en segundo lugar, para que se pueda ver qué cosas se logra, no en el mundo, no voy a referirme a obras en Japón, obras en algún país de Europa, sino me voy a referir a obras que se han hecho aquí, que son algunas de las muchas que se han hecho aquí en el Perú, ¿ok? En las que en algún momento he podido tener cierta experiencia. Luego vamos a adentrarnos un poco más en el tema del concreto autocompactante, hablando de los conceptos básicos, los materiales, también dar algunos tips respecto a esto, ventajas, desventajas en nuestro mercado. Luego hablar un poco de normativa, no les vaya a aburrir por favor, porque es necesario conocer de normativa, de ensayos, y luego comparar, una comparativa de cómo es un diseño normal, un diseño convencional, como todos lo conocemos, los típicos 210, 280, 350, respecto a uno de estos tipos de concreto autocompactante. Bueno, vamos a, como les decía, la parte inicial, analizando un poco la situación actual del Perú. Nosotros tenemos un alto grado de informalidad, y creo que este periodo que estamos viviendo, que es muy atípico,
nos hemos podido dar cuenta de cómo es este proceso mismo. Yo no me voy a referir a temas más allá, solo a lo que nos concierne a nosotros. Entonces, hablando de construcciones, hablando de informalidad en la construcción, ¿correcto? También está por el número que siempre escuchamos. Hay una publicación que hizo el FICEM en el 2013, en el cual decía que el porcentaje de construcciones de mala calidad en el Perú es del 72%. ¿Eso qué quiere decir? Que el 72% en promedio es informal al construir, autoconstruye, sin criterios, sin mucho detalle. Lamentablemente, lo que se construye, o sea, las viviendas que se construyen, pretendemos que duren mucho tiempo, pero no cuidamos las cosas desde el inicio, y eso es un problema que lo tenemos muy arraigado. El 2019, al año pasado, como fuente de la SOCEN, también dice lo mismo. O sea, prácticamente seguimos en la misma línea, ¿no? Seguimos siendo informales en su mayoría. Tal vez también como muchos otros países de Latinoamérica, pero como vemos, nosotros estamos en la lista, encabezando la lista. Luego, hablando del concreto, formal e informal, al año pasado, haciendo un recuento, más o menos un 20% es concreto premezclado. Ustedes saben a lo que me refiero cuando digo concreto premezclado. Entonces, más o menos, ¿a dónde va referido este tipo de concreto autocompactante? No va referido a que lo puede hacer cualquier proceso informal. La autoconstrucción no podría, o sea, no se puede trabajar un concreto 210 en autoconstrucción, imagínense la locura que sería trabajar un concreto autocompactante. Entonces, para ese mercado existen tipos de productos ya predosificados que cumplen esas características. Actualmente tenemos, bueno, seguramente o tal vez va a existir una actualización de esta resolución. Esta es la que he tomado hace un par de semanas. Es la resolución ministerial de vivienda, la 085, en la que ya nos da la pauta. No solo la escuchamos, sino también la tenemos por escrito. Hay que mantener la distancia de seguridad en obra de 1.5 metros. ¿Okay? Vemos en la imagen que eso no se respeta, como en muchas obras. A veces no es solo la necesidad de cumplir algunos plazos, sino que de repente hay personal en demasía, ¿no? Este tipo de concretos, lo que puede ayudar, donde puede ayudar es a reducir las cuadrillas de trabajo. Otro punto que subrayo en la parte baja es, nos dice que tenemos la opción de implementar otras medidas que eviten aglomeraciones. Bueno, nosotros en nuestro campo, algún constructor, ¿qué podría hacer para evitar la aglomeración dentro de una obra? Pues optar por algunas alternativas nuevas. Bueno, otras alternativas, ya les dije que esto no es tan nuevo. Entonces, de ser así, tienen el criterio. Esta es una de las opciones, tal vez existen muchas más. Ahora, un poquito yendo analizado la situación actual, sabemos que existen diversas necesidades. Pretendo que esta presentación les pueda un poco mostrar qué se puede hacer, de repente tratando de respetar la situación que estamos viviendo actualmente y cumpliendo plazos, cumpliendo cualquier requisito técnico también. Vamos con las bombas que están ahí, se inyecta por acá, de la parte inferior del módulo, ¿ya? Y va llenando de abajo hacia arriba toda la estructura. Por eso buscan que tenga esa trabajabilidad autocomportante por unos 45 minutos que dure la actividad, dura 45 minutos a una hora. Este es el video de un amigo con el cual trabajamos, ¿ok? Esta obra lo que hace, como vemos, son módulos prefabricados. El concreto autocompactante se llena por la parte baja. Hay opciones, ¿no? ¿Qué pasa si yo lo coloco por la parte alta? Pues, ¿qué puede pasar? Pues, de repente el concreto autocompactante colocado a 2-3 metros
puede generarte algún tipo de segregación si no es lo suficientemente estable. Entonces, lo mejor, en este caso, llenan la estructura por la parte baja y ven el acabado que se logra, es bastante próximo. Ahora, en el siguiente video, también muestra una estructura, como les repito, esto es un impedimento, ya no es algo que se haga en proyectos traseros, como podemos notar en algunos casos. Entonces, tenemos la capacidad de poder lograrlo. Vemos que el concreto tiene ciertas similitudes a lo que conocemos, pero también tiene algunas atribuciones o algunos atributos adicionales, como lo es la capacidad de fluir, lo colocan en un punto y el concreto corre y no se segrega, la pasta con la piedra van caminando juntas, no hay una separación entre ellas, ¿de acuerdo? Estos son unos módulos prefabricados, la primera obra que les puedo mostrar, ¿no? Como segunda obra tenemos un proyecto también en Talara, donde se construyeron unos tubos prefabricados para el proyecto de emisores submarinos en Talara. Estos tubos, como ven, la foto inicial, ese es el concreto. El concreto es colocado, vamos a ver un video al final, en la parte del cono, en la parte alta. ¿Para qué? Para obtener este tipo de estructuras. Este tipo de estructuras que de repente sería muy complicado con un concreto convencional. Al final logramos esto, ¿de acuerdo? Y este es un pequeño video de cómo es. Y se va llenando todo el muro. ¿Ok? Este es la segunda obra, como les decía, está en el norte del país, la anterior está centro-sur, así que no es que existan limitaciones respecto a conocimiento técnico de este tipo de concretos, el conocimiento existe. Esta es una obra, es un silo de cemento que más o menos data de, ahí está la fecha, el 2014. Es un silo de cemento construido en el norte del Perú. Pongo dos fotos del silo, como vemos. ¿Por qué? Porque estos silos, o cuando se construye este tipo de estructuras, se coloca el concreto, la colocación del concreto no para. Es decir, si tú inicias, empiezas a colocar concreto en el silo, empiezas a elaborarlo, por así decirlo, tiene un encofrado deslizante que va a ir subiendo y esto no va a parar. Entonces no va a parar porque en la noche tiene que haber algo, no. Alguien tiene que descansar, no. Se cambia la cuadrilla de trabajo y todo es continuo. Esto puede durar varios días de vaciados, entonces necesita tener concretos que cumplan las características específicas, no solo durante el día, también durante la noche. Tener en cuenta que en agosto, por ejemplo, en Piura, hace mucho calor en el día y hay cierto frío en la noche. Entonces es un clima bastante variable, ¿no? Se puede lograr 33, 32 grados, 34 grados durante el día y en la noche se puede llegar a 18, 19 con altos vientos. Esto es un proceso un poco largo. Muestro estas fotos del medio, fotos que vemos en este momento en la parte derecha, porque el proceso no es simple, no es que yo conozco el ACI 237 a la memoria y ya sé cómo diseñar un concreto autocompactante. El concreto se comporta distinto, no solo porque estamos en un lugar distinto, sino que tenemos materiales distintos, entonces tenemos que acondicionar los materiales, encontrar los materiales correctos y la armonía correcta entre ellos para poder lograr dosificar algo bueno, como es esta foto, ¿no? Vemos hay una diferencia bastante grande entre las fotos anteriores y esta. Entonces, necesitamos dosificar bien, no solo encontrar la cantidad de agua ideal, encontrar la cantidad de cemento, si requiere o no requiere adiciones, qué aditivo voy a escoger. Tengo que estar bastante presente de que no solo es tener el aditivo, en algunos casos mucho sirve el soporte que pueda darte el mismo proveedor.
no todos tienen el mismo nivel de soporte. Perdón. Esta es otra foto también de la misma obra, en la cual no solo basta, o sea, para hacer este tipo de concretos no solo basta elaborar el concreto en laboratorio. Necesitas probarlo, necesitas ver si funciona. Se hizo este tipo de pruebas, es una prueba a escala industrial, en el día y en la noche. O sea, vemos que es como tal cual es arriba, se prueba con el mismo tipo de encofrado, ¿ok? Llenamos de concreto y luego se desliza y se ve si funciona, no funciona. Si no funciona, se hace algún ajuste. Si funciona, pues ya le damos el visto bueno y procedemos. Entonces, todo es parte de un proceso. Elaborar un concreto de estas características no es que yo me voy a demorar un día, o no es que yo hago un diseño teórico. Entonces, ya existen de repente algunos diseños predosificados que puedan tener los premezcladores, pero si hay algún diseño a la medida como este, se tiene que elaborar y lleva su tiempo, lleva su análisis, ¿correcto? También te sirve para llenar grandes cimentaciones. En este caso tenemos estructuras muy grandes que nos demoraría una vida y un sinnúmero de problemas con cualquier tipo de concreto. Entonces este tipo de concretos te puede suplir, te puede solucionar los problemas desde muros, como para construcciones en departamentos que hoy en día se hacen en cantidades ya conocidas, hasta este tipo de estructuras, ¿ok? Buscas la forma de repente más económica, más fácil, de menor riesgo para hacer la colocación. Como vemos en la foto en la parte derecha, hay unos chutes de descarga, unos tubos que son utilizados como chutes de descarga, donde el mixer se coloca y el concreto llega directo hacia la zona de vaciado. Este es un pequeño video para que vean cómo se comporta la producción de este tipo de concreto. Es altamente fluido, se nota en la apariencia, no segregable, y se adapta a la forma que pueda tener la estructura para la cual fue previamente evaluada. Entonces, este es el tratamiento que se le dio. En ese momento vemos que la cantidad de personal en obra es muy reducido para la cuadrilla de concreto como la conocemos actualmente. Utilizamos bastantes personas para esta partida. Bueno, habiendo visto un poco los casos o las soluciones que te puede brindar este tipo de concretos, vamos ahora a adentrarnos o a hacer un poquito más, alinearnos a lo que nos dicen los códigos. Y obviamente esto no es solo lo que te dice un código, ¿no? No porque el código te dice haz 5 pruebas, tú vas a hacer las 5 pruebas. Necesitas aplicar un poco de criterio, ¿ok? Para decir, aplica esta y esta no. Entonces vamos a hablar como concepto básico lo que nos dice el ACI 237 respecto al concreto autocompactante. Nos dice que también es conocido como concreto autoconsolidante, autonivelante, ¿ok? Esos son los nombres, las denominaciones que se le da. Es un concreto fresco que puede fluir a través del acero de refuerzo y consolidarse en el encofrado bajo su propio peso sin presentar segregación y exudación. Okay, esa es una definición ACI que nos dice que el concreto va a tener ciertas características especiales que no tiene cualquier tipo de concreto. Va a endurecer como cualquier otro tipo de concreto, pero en estado fresco va a tener particularidades. Y estas particularidades te pueden servir desde una obra gigantesca hasta una obra pequeña. Como les decía, la obra pequeña debería utilizar cosas ya predosificadas. Y si le es posible, que es muy poco probable, pedírselo a un concreto premezclado, ¿no? A un premezclador. Lo mejor es que utilicen productos ya predosificados y no traten de aventurarse en el diseño de este tipo de concretos. Vamos a decir por qué también en las siguientes láminas. Ahora vamos a ver cuáles son algunos puntos básicos o esenciales
redundando un poco, pero haciendo hincapié en que es un concreto, el concreto autocompactante es un concreto que en estado plástico fluye y se consolida por su propio peso, no presenta segregación ni exudación, recubre completamente la armadura y llena el molde sin necesidad de aplicación de vibración. Y bueno, algunos detalles respecto a la formulación o a la dosificación, como la conocemos, o al diseño de mezcla, es el empleo de aditivos superclasificantes basados en policarboxilatos. Vamos a hablar también un poquito al respecto más adelante. Tener una cierta cantidad de partículas finas, partículas muy pequeñas, hablando de no solo el material cementante, si la arena, en este caso, puede proporcionarte esas bondades, pues utilizarlo. Mayor proporción de arena, esto es porque aumenta la cantidad de pasta. Es necesario tener una mayor cantidad de pasta en este tipo de concretos, y de ser necesario algún aditivo cohesionante o modulador de viscosidad o alguna adición cementante. Bueno, para lograr lo que queremos como un núcleo, lo que queremos es que el concreto autocompactante sea, digamos, conforme, logre cumplir las expectativas. Entonces, para eso hay varios puntos que se conectan, como son la composición. Desde la composición, les decía, la composición no es solo la dosificación, sino también preocuparse de la uniformidad que puedan tener los materiales, ¿no? Nos preocupamos de que de repente el cemento sea el mismo que voy a utilizar siempre, ¿ok? O sea, el mismo cemento voy a utilizar, no voy a cambiar de cemento. ¿Por qué? Porque pueden existir variaciones. Vamos a hablar también al respecto. Los áridos, o sea, hablando de arena, hablando de piedra, ¿qué pasa si nosotros no controlamos los áridos? Vamos a tener problemas. El agua también debe ser la misma, los aditivos deben ser probados, evaluados, no solo en estado fresco, sino también en el trance que te lleva, que es el proceso de fraguado. Algunas fibras, principalmente hablando de microfibras, las macrofibras no son recomendables. También tenemos que tener en cuenta otros factores como son el curado. El curado es básico. Todo concreto se tiene que curar. No por el hecho de que pueda tener fibras, el concreto va a dejar de curarse. ¿Okay? Trabajabilidad, resistencia y durabilidad, al final es lo que logramos o lo que queremos lograr. Y para esto, todos los puntos que están colocados en esta lámina convergen, ¿no? Hay un punto que olvidé mencionarlo, es el proceso industrial. Les decía que este tipo de concretos necesitan ser tratados industrialmente. ¿Qué pasa si nosotros los hacemos como un proceso, lo dejamos en laboratorio y tratamos de replicarlo en una obra pequeña? Pues no se va a mantener la uniformidad de los materiales y te puede llevar a un problema mayor. Entonces, ya teniendo en cuenta la necesidad que tiene este diseño de ser tratado un poco más, de manera un poco más consciente, vamos a hablar ahora de los materiales. Les decía, ¿por qué el cemento? Vamos a referirnos un poco más a los diseños o a las aplicaciones que les mostré hace un rato. La aplicación que les mostré de Piura, por ejemplo, ese diseño de concreto no aplicaría para ejecutarlo en la zona sur, porque desde el cemento existe una variación. ¿Qué pasa con el cemento? El cemento, digamos, es el material principal, por así decirlo, uno de los principales, perdón. ¿Qué pasa si lo varías? No por el hecho de cumplir una misma norma, de ser el mismo tipo de cemento, significa que va a funcionar igual. Okay, desde la materia prima va a variar su composición en sí, va a respetar las normas, claro está, pero va a existir una variación de desempeño. ¿Okay? Haciendo hincapié en que nosotros tenemos una variedad gigantesca de cementos. No solo tenemos 3 o 4 empresas que son las más conocidas, en total hay una variedad de 37 tipos de cementos, de los cuales 6 son importados. Entonces,
vamos a ser muy variables en ese tipo de situación. Hay que tratar de enfocarnos en que si vamos a hacer un diseño de concreto autocompactante, debemos mantener el mismo cemento, al igual que el resto, ¿no? Pero preocuparnos en que no porque uso el mismo tipo va a funcionar igual, ¿de acuerdo? El segundo material son las adiciones. Las adiciones, ¿qué hacen las adiciones? Pues corrigen la necesidad de falta de finos. De repente un concreto autocompactante, vamos a verlo también, hay recomendaciones de qué cantidad de finos necesita para poder tener las características que hemos visto y que vamos a seguir viendo a lo largo de esta presentación. Entonces los finos que faltan se pueden corregir con este tipo de materiales. ¿Por qué? Por ejemplo, hablando básicamente o principalmente de la microsílice es una adición cementicia que en relación al cemento puede llegar a ser 4 o 5 veces más fina. Entonces ya nos dice mucho el saber que esto es 4 o 5 veces más fino, ¿correcto? Te corrige la inestabilidad que pueda lograr tener una mezcla de concreto, ¿de acuerdo? Haciéndola fluir correctamente. En nuestro caso, nosotros tenemos un aditivo llamado Cicafium que cumple todas las especificaciones respecto. Agua. Respecto al agua, se puede utilizar el agua que se utiliza en cualquier concretera. ¿Y cuál es esa que utilizan? ¿Es agua potable? ¿Ok? ¿O es agua que cumpla normativas? Si es un agua de pozo, pues se hace una evaluación y se determina si cumple o no cumple. Pongo las dos normas porque nosotros, nuestra norma técnica peruana, que es la 339088, que es para este tipo de materiales para agua para ser usada en concreto, es una copia, es una traducción de lo que nos dice la STM. ¿Okay? La STM nos dice, estas son las pautas que debes cumplir y nosotros las colocamos en español. Aquí un poquito, ir un poquito más adentro, el agregado fino, agregado grueso son los materiales, digamos que nosotros, si maximizamos su uso dentro de una dosificación de concreto, minimizamos su costo. Eso es lo que nos enseñamos a realizar, ¿no? Hacemos optimizaciones y queremos que el agregado ocupe la mayor cantidad de vacíos y que el cemento se utilice en la menor proporción posible. Para eso hay que tener muchos cuidados. Les decía de por qué el concreto, en este caso, este tipo de concretos, el concreto autocompactante no puede ser fabricado de manera informal. Este es un análisis sacado de una tesis de la Universidad Católica, una compañera de SICA desarrolló. Evaluó distintas obras, ¿ok? Distintas obras de autoconstrucción, en las cuales determinó su comportamiento. Su objetivo era distinto, ¿no? Era aplicar el uso de aditivos y compararlos respecto a un diseño común y corriente. En este caso, lo que extraje es la variación que tiene el índice o el módulo de finura de un agregado. Esto quiere decir, o este número en cristiano, ¿qué quiere decir? Cuán grueso puede llegar a ser un material y cuánta variación existe entre uno y otro. Esta es una curva que vemos los índices, por ejemplo, que están sobre la línea, ¿ok? Son índices más gruesos de los que están por debajo de la línea roja. Entonces entendamos que hay una variación gigante para poder saber qué cosa pasaría si yo hago un concreto con estas características de agregados. El hecho de que yo pueda variar solo en 0.1 a 0.2 este módulo de finura, ya me significa una variación en el desempeño del concreto. Entonces, ¿qué va a pasar? Si tengo una variación tan grande en los agregados, pues es simple, ¿no? Vamos a tener una variación gigantesca en el desempeño del concreto. Entonces, lo que queremos es minimizar eso, y esto los amigos concreteros son un poco más especialistas. ¿Por qué? Porque su objetivo es también un tanto económico, ¿no? Optimizar los diseños de mezcla
tratando de que los agregados sean lo mejor o de la mejor calidad posible. Estas variaciones no las puede tener un premezclador. Imagínense tener unas variaciones tan grandes, un día recibiríamos un concreto con piedra de 1,5 pulgadas y al otro día con concreto con piedra de 3/4 de pulgada, y una variación gigante. Respecto a algunos tips, no existe una limitación en cuanto a su naturaleza. Se deberían o se deben excluir los que sean lajosos, chatos, alargados. ¿Por qué? Porque te producen que el concreto ya no tenga esa capacidad que puede tener de fluir normalmente en condiciones óptimas. Son mejores los cantos rodados hablando solo específicamente en la capacidad que pueda necesitar este concreto para fluir. Solo hablando en ese tema, son mejores los cantos rodados. Luego, tenemos otro tip que se puede optar por utilizar arenas que tengan un mayor o que nos den un aporte de finos correcto, un aporte de finos elevados. Los finos considerarlo los que pasen la malla 200. El tamaño máximo del árido, recomendable el mínimo tamaño posible. ¿Ok? Mientras más grande sea el agregado, un poquito, digamos, habría ciertas restricciones respecto a su uso, o al uso de este tipo de concretos que también las vamos a ver. El volumen de árido grueso reduce. Nosotros sabemos que en concretos premezclados, un concreto 210, un concreto 280, se trata de utilizar la mayor cantidad de piedra posible. ¿Ok? En este caso, lo que se hace es reducir considerablemente. En un concreto premezclado puedes utilizar 50, 52, 55% de piedra, mientras que en este tipo de concretos necesitas entre un 28 y 35. Son recomendaciones. Y también, bueno, ayudan en temas de bloqueo y segregación. Esto es lo que les decía respecto a la demanda de agua, dependiendo de la forma de los agregados. Si los agregados logran ser lo más esféricos posibles, van a tener menor demanda de agua por las aristas que tengan, por la superficie específica de las aristas. En cambio, una piedra chancada, al tener aristas, en este caso sí, ser angulosas, necesitan mayor área a lubricar, entonces la demanda de agua crece. Vamos por ahí. Yo creo que esto sí es fácil de entender, ¿no? Si nosotros utilizamos una mezcla de los dos, sí, podemos tener una concentración, una cantidad de agua y de aditivo razonable. Si utilizamos piedra chancada, de repente es un poco más complicado trabajar, pero no imposible, siempre y cuando no sean chatas y alargadas, porque eso sí es un problema. Estos son más o menos, es una imagen que tomé en algún momento a un ensayo de granulometría, como en alguna situación de la carrera misma o estando fuera, siempre hemos hecho este ensayo. La foto que estoy mostrando a la derecha es la foto de los finos, que podrían darte ciertas bondades, ayudar ligeramente en el tema de que pueda fluir mejor y pueda requerir menos material cementante, o de repente hasta puedas obviar el uso de adiciones en este tipo de concretos, siempre y cuando esta cantidad sea considerable y sea de buena calidad. Si el agregado fino, los finos que tenga el agregado fino, valga la redundancia, son de mala calidad o son arcillosos, pues no son recomendables. Respecto a los aditivos, la foto yo creo que dice bastante. La foto izquierda, ¿qué nos dice respecto al tema de viscosidad, de estabilidad de la mezcla? Se ve una mezcla altamente inestable. ¿Ok? Mientras que la foto central se ve una mezcla altamente estable. ¿Qué pasa si yo opto por utilizar un aditivo superplastificante en un caso, y en otro caso digo, no, yo puedo lograr mayor fluidez no gastando tanto en aditivo y utilizo un poco más de agua? Mientras más agua utilices, sí, vas a darle fluidez,
pero también vas a incrementar la inestabilidad de la mezcla. Mientras que si encuentras un punto medio entre los dos, vas a lograr buena estabilidad. Como vemos en este pequeño video. Este video es de un proyecto del norte del país. Vemos las características del concreto. Yo creo que todos coincidimos en que se parece más al concreto de la parte, el concreto que está a su costado, al concreto que se le da la fluidez necesaria al utilizar aditivos. ¿Qué aditivos? No solo los que están nombrados en la parte superior, sino hay algunos adicionales que también se pueden tener. Respecto a esto, también, ¿qué podemos decir? Las tecnologías de aditivo, todos sabemos que han ido actualizándose a lo largo del tiempo. Esta tecnología nació en los años 30, 40, con los básicos o los que están en la base de esta pirámide. Luego, en los años 70, 80, nacieron los de la parte central. Y posteriormente, ya cerca del 2000, se desarrolla una línea un poco más especializada. Es la que llamamos en un primer momento policarboxilatos. ¿Okay? Así que se puede desarrollar concretos autocompactantes con aditivos más básicos o de inferior desempeño. Sí, pero van a necesitar alguna ayuda adicional. Mientras que este tipo de aditivos logran reducciones altas de agua y generar ellos mismos apoyar en la viscosidad de la mezcla, en la viscosidad y estabilidad. Algunas ventajas y desventajas en el mercado peruano. Las ventajas principales son todas las que hemos mencionado, más seguramente hay alguna adicional acá, como son la gran calidad de acabados, que es compatible también con fibras, lo mencioné en un principio, con microfibras principalmente. Eliminación de la cuadrilla de vibrado, no segrega, se requiere menor personal de colocación, como también lo vimos en alguna de las obras de referencia que vimos o mostramos al inicio. Las desventajas principales, es que es difícil de hacer en obra, ¿ok? Este concreto, ya lo hemos mencionado, hay muchas limitaciones por las cuales es difícil hacer este tipo de concretos en obra. Necesitan un diseño de mezcla elaborado por un especialista, o sea, no hay que... este diseño no es que se pase de boca en boca como lo hace cualquier diseño 210 que es especificado en autoconstrucción, ¿no? Necesita tener ciertas consideraciones especiales, y yo siempre lo menciono, los más indicados para poder realizar o ayudar en este tipo de concretos son los premezcladores. Requieren un control de calidad minucioso y especializado. Es otro punto también bastante incisivo en decir quién va a hacer este tipo de concretos. Un control de calidad minucioso no lo tiene cualquiera. Requiere control de calidad de agregados adicional al control de calidad que puedes darle al concreto en estado fresco, también al concreto en estado endurecido. También hay un control de calidad de agregados un poco más al detalle. ¿Posibilidad de que requiera un material cementicio suplementario? Sí, eso ya lo hemos mencionado también. ¿Y por qué? Requieren encofrados estancos y más resistentes. Esto nos da, hay una normativa que es el ACI 347 que nos habla respecto a los encofrados. Nos dice que para este tipo de concretos, ¿ok? Y para este tipo de concretos principalmente, que se comportan muy fluidos, tu encofrado debe ser un 40% más resistente de lo que pueda ser requerido para un concreto de características normales. También nos dice que debe ser estancos. ¿Por qué? Porque este concreto es altamente fluido, y si tienen no es estanco, ¿ok? Puede existir alguna fuga y nos genera un problema bastante grande. Al final lo que obtenemos es una diferencia marcada entre lo que es un concreto autocompactante y un concreto tradicional.
¿Qué pasa con los concretos tradicionales? Hay muchas reparaciones, hay muchos problemas. Por favor, ¿me puedes prender la luz? Hay muchas reparaciones que puedan ser necesarias en este tipo de concretos tradicionales. Todos en algún momento hemos visto problemas, no solo tal vez a través de algún video o ese tipo, sino también hemos presenciado problemas y hay muchos productos que te solucionan, sirven para reparar, pero el problema ya lo tuviste, ya te generó un costo superior, no lo consideraste al inicio. Entonces, este concreto te puede suplir, si es bien desarrollado, este tipo de problemas. Ahora, yendo un poco a los criterios y diseños, las normas que nos hablan, ya les mencioné el ACI 347, la última versión es el 2014, que nos dice, nuevamente menciono que nos dice que el encofrado debe ser un 40% más resistente, o sea, te da un factor para que lo apliques en la fórmula que necesita para tener la resistencia específica del encofrado, y te menciona que debe ser un 40% mayor. Obviamente, los encofrados de hoy en día, que son bastante tecnificados, la cumplen. ¿Ok? Respecto al diseño mismo, hay normativas europeas, hay normativas americanas. En este caso, estoy colocando en la parte derecha cuál es la diferencia o similitud que puede existir entre lo que te recomienda la FNARC y lo que te recomienda el ACI 237. Por ejemplo, respecto a volumen, a relación de agua y finos, agua y material fino, la FNARC te da una relación, mientras que el ACI 237 no te dice nada, pero si tú te vas un poco a analizar las otras recomendaciones, ya te da ciertas pautas. Por ejemplo, la relación agua-cemento, ¿qué te dicen ambos? La FNARC no te la menciona, pero yo la he colocado porque va en ese rango y para que se vea la similitud, va de 0,33 a 0,45 la relación agua-cemento. El ACI 237 coincide en el límite superior. El contenido total de finos, algunos te recomiendan una cantidad superior al otro. Con 450, yo opino que con 420, 450, 480 kilos, dependiendo de la calidad del agregado, se puede lograr este tipo de concretos. El agregado grueso en volumen, ambos coinciden en que debemos utilizar menor cantidad de agregado grueso. La cantidad de agua va en relación a la relación agua-material cementante. La fracción de pasta también te dicen que existe una alta fracción de pasta en comparación con otros tipos de concretos. El mortero es la fracción superior, o sea, la pasta más la arena, eso te conforma el mortero. Y una cantidad de cemento típica que puede ir entre 350 y 450 kilos para el FNARC. Obviamente el FNARC te da 350, pero también te dice utiliza adiciones. ¿Sí? El ACI 237 te dice 386 a 475 kilogramos. No se tiene que cumplir a rajatabla esto, lo que se tiene que lograr es que el concreto cumpla las características al menor costo. Entonces, ¿qué hacer? Hacer pruebas con contenidos, digamos, medio altos y partir de ahí, subir o bajar en cuanto sea lo suficiente. Las características hemos mencionado, ahora vamos a tratar de plasmarlo en una lámina. El aumento de volumen de pasta, hemos dicho que hay mayor cantidad de pasta y también mayor cantidad de mortero. Esto te trae una cola, ¿no? ¿Cuál es? La cola es que aumenta la cantidad de finos dentro de una matriz de concreto, entonces puede generar mayores demandas de agua. Entonces yo decido, ya hemos dicho qué pasa si yo le adiciono agua y qué pasa si yo le adiciono aditivo. Hay una diferencia y ya se conoce. De optar por el primero, se generan segregaciones. Hincapié en eso. La capacidad de llenado, nuevamente vemos que este tipo de obras no tiene mucha presencia de personal para la colocación de concreto como cualquier obra común y corriente.
relacionada con la movilidad y la fluidez del concreto, ¿ya? Que la capacidad de llenado es cómo se pueda llenar dentro de la estructura misma, y la capacidad de paso es la habilidad que puede tener este concreto para surcar las obstrucciones que podrían ser plasmadas con el acero. ¿Okay? Entonces hay que tener en cuenta que yo voy a escoger el tamaño máximo del agregado, teniendo en cuenta que debe surcar o debe pasar y no debe generar tapones al llenarse dentro de una estructura. ¿Qué pasaría si yo coloco piedra muy grande en esta? Pues simplemente lo que todos intuimos, va a haber una cangrejera de unas consideraciones bastante altas. Y como última característica, pero no menos importante, la resistencia a la segregación. Se produce cuando los componentes se separan y la distribución no es homogénea. Entonces, ¿qué pasa si el concreto no es homogéneo? Pues va a ser inestable. Al ser inestable, entonces yo tengo que hacer un rediseño sobre eso. ¿Qué consideraciones puedo tener? Pues reducir el contenido del árido grueso, de repente es lo que está causando problemas, reduciendo el tamaño máximo del agregado cuando sea necesario, reduciendo la relación agua-cemento, o la cantidad de agua que pueda tener la mezcla, perdón, ha habido una falla ortográfica, utilizando aditivos moduladores de viscosidad o adiciones cuando también sea necesario. Esta es una lámina, lo que les dije hace un rato. ¿Qué pasa si yo utilizo piedras de distintos tamaños? ¿Cómo varía la demanda de cantidad de finos o de material cementante en mi diseño de mezcla? Pues, mientras más fino sea el agregado, en este caso hablando de la piedra, mientras más pequeña sea la piedra, vamos desde 1 pulgada, que es el tamaño máximo nominal que pueda tener un uso 5/7, hasta 3 octavos o 9 milímetros que pueda tener un uso 8. Vemos que la curva, en las partes resaltada en amarilla y en gris, nos demuestra que a menor tamaño de agregado existe una mayor demanda de finos. ¿Para qué? Porque necesitan lubricar más caras del agregado mismo. Entonces, no es que sea bueno diseñar solo concreto autocompactante con piedra uso 8 o piedra pequeña, ¿ok? Sino utilizar el menor tamaño de piedra que me permita ser colocado dentro de la estructura que estoy vaciando. Vimos uno de los muros en la obra de prefabricados, en la vivienda de prefabricados inicial. Ahí se utilizaba una piedra uso 6/7. Entonces, ¿por qué? Es porque el acero no era tan denso. Entonces, hay pautas, ¿no? Debemos cumplir o debemos tomar en cuenta que no siempre lo mejor es diseñar con la piedra más pequeña existente en el mercado. ¿Por qué? Porque es más caro. Ahora yendo a los ensayos, ¿cuáles son los ensayos que rigen este tipo de concretos? Pues el ensayo principal es una variante del que nosotros conocemos como ensayo de asentamiento, SLAM. En este caso se llama SLAM Flow, escurrimiento, flujo de asentamiento, se le conoce con varios nombres, pero al final no es el nombre el que lo define, sino qué cosa hace. Determina la fluidez que pueda llegar a tener este concreto. La norma que lo rige es ASTM 1611 y esta norma te da 2 variantes, te da el método A y el método B para poder determinar la fluidez de cualquier concreto autocompactante. ¿Cuál es la diferencia? En que con el método A tú utilizas el cono tal como lo haces con un ensayo de asentamiento común y corriente, mientras que el método B te dice que inviertas el cono. Ambos son válidos. ¿Algún extracto esencial o básico de esta norma? La prueba de flujo de asentamiento es un procedimiento común utilizado para determinar las características del flujo libre horizontal de un concreto autocompactante en ausencia de obstrucciones. En este caso, este ensayo solo te dice cuán fluido es el concreto. No te va a decir, tiene la habilidad para poder surcar las barras de acero,
este ensayo no se hace responsable de ese tipo de problemas. Entonces, hay que tener en cuenta para qué sirve este ensayo. El T50, lo que se menciona acá como T50 como parámetro, se dice que es 8 segundos o debe ser menor o igual a 8 segundos. Esto es para más o menos tener una idea de la viscosidad que pueda tener el concreto. ¿Qué pasa, digamos, si logra 50 centímetros de diámetro? Primero se hace una señal, se hace un círculo en la placa donde vayamos a hacer el ensayo, y se mide el tiempo, se calcula el tiempo en el cual se toma este tipo de concretos en lograr los 50 centímetros de diámetro. Si este tiempo, por ejemplo, en un concreto es de 3 segundos y en otro concreto es de 10 segundos, existe una diferencia en qué, en la viscosidad que pueda tener la mezcla. ¿Ok? Entonces hay que tener pautas para que esto no sea tan variable. Si haces un mismo diseño, debería respetarse más o menos el mismo parámetro. Los concretos autocompactantes pueden llegar a ser de 800, 810 milímetros de diámetro, y se considera ya autocompactante cuando logra unos 450, 500, en mi opinión. El anexo que también te da esta norma, la norma no solo te dice, yo te enseño a hacer el ensayo de flujo de asentamiento, sino te enseño también a evaluar el concreto, viendo, teniendo un poco de criterio al momento de ver cómo es el resultado, qué es lo que estás obteniendo. O sea, de nada te sirve hacer este ensayo si vas a tener una inestabilidad como lo muestra la foto inferior derecha, que indica una alta inestabilidad del concreto mismo. Entonces, esta norma te dice, yo te digo qué tan bien está el ensayo, y no solo te digo cómo hacer el ensayo. ¿Qué es lo que se quiere lograr? Te dan 4 valores, del 0 al 3, y te dicen 0 es altamente estable, 1 hay una leve segregación, como un brillo, como un halo en el borde, 2 si hay una separación de mortero y agua, también en los bordes, y 3 cuando ya la concentración, existe un cúmulo de agregado grueso en el centro, donde fue retirado el cono. El siguiente ensayo es un ensayo también conocido, el J-ring o anillo japonés, que te determina la habilidad o la capacidad de paso que tiene el concreto autocompactante a través del acero. Vemos en las fotos, en la foto superior, por ejemplo, el concreto logra surcar, el agregado grueso es el correcto, por así decirlo, para el tipo de estructura que se pueda requerir, mientras que en la foto inferior el concreto no logra fluir a través de las barras de acero. Entonces ya se tiene una pauta, ¿okay? Ya se sabe que se tiene que hacer alguna modificación. De repente el concreto necesita tener un tamaño de agregado menor. Entonces esto nos da un poco la mirada más clara. Algún extracto de esta norma, que es la norma ASTM-C 1621, su última actualización en el 2017, nos dice: cuando el concreto autocompactante se coloca en formas que contienen refuerzo de acero, la mezcla debe permanecer cohesiva y los agregados no deben separarse, ¿ok?, de la fracción de la pasta cuando fluye entre los obstáculos. O sea, no debe existir una separación como vemos en la foto inferior. Es una característica crítica de la mezcla cuando se usa armaduras altamente congestionadas. Entonces, ya tenemos el criterio principal. Este ensayo lo voy a realizar cuando tenga alta densidad de acero. ¿Es necesario realizar este ensayo si tengo solo una malla electrosoldada? O sea, si quieres, puedes hacerlo, pero no es crítico porque ya no solo la norma te lo dice, es utilizar un poco el criterio que podamos tener para decir es o no es necesario. El siguiente ensayo es L-Box, es una caja en L que te determina también el flujo a través del acero de refuerzo, en este caso,
lo que te haces es, primero utilizas, la recomendación no te la da una normativa STM, te lo dice el mismo ACI 237, te lo menciona, te da las dimensiones del equipo, como vemos en la foto, y lo que se hace es, en la columna, se llena el concreto, la compuerta se levanta, existen unas barras de acero, el concreto va a fluir, y al final lo que se hace es una división entre la altura final versus la altura inicial, y esta debe ser mayor a 0.8 para decir que el concreto es autocompactante, y mientras más se acerque a 1, el concreto es más autocompactante. ¿Ok? Entonces, eso es lo que menciona el mismo ACI 237. Cuanto más se acerca la relación a 1, mejor será el potencial de flujo de la mezcla autocompactante. Esto es lo que nosotros a veces conocemos como la habilidad de el concreto corre, el concreto autocompactante corre. Sí, corre, pero no porque corre vas a colocar en un punto y vas a esperar que se llene a 20 metros al otro extremo. Hay que tener criterio y ver, no va a correr, digamos, más de 8 metros, 10 metros. Puede ser un riesgo, te puede generar algún tipo de segregaciones. Este ensayo también es esencial, es el ensayo de segregación estática, lo define la norma STM C1610, nos determina la estabilidad de una mezcla de concreto. Se llena, esto es como si llenaras 3 probetas, pero de dimensiones un poco más pequeñas, la superior e inferior. Luego lo dejas un tiempo determinado, retiras el material, retiras el concreto que existe en esa capa y lavas. Entonces, ¿qué haces con este ensayo? Comparas, las granulometrías no deberían ser muy diferentes. Es aceptable cuando hay una diferencia menor del 10% entre uno y otro, digamos, entre diseño y diseño, y si no, hay que tener alguna corrección en estabilidad. Este ensayo, el ensayo anterior, es un poco más tedioso. Como hemos visto, se tiene que sacar la muestra, se tiene que lavar, se tiene que secar y hacer unos ensayos adicionales. Mientras que esta es la evaluación rápida de la resistencia a la segregación de este tipo de concretos mediante una prueba de penetración. Este es el equipo está en la imagen derecha, la norma que lo rige es ASTM C1712. Este es el procedimiento. Se llena el cono con el procedimiento B, basados en ASTM 1611, que es el flujo de asentamiento. Se coloca este aparatito, como vimos las medidas, todo está en esta imagen. Este aparatito se coloca en la parte superficial y existe digamos, un péndulo que se inserta en el concreto y se determina su potencial de segregación. Mientras más alta sea la penetración, lo vemos en el cuadro, en la tabla X, es el anexo 1.1, nos dice si es menor a 10 milímetros, el concreto es resistente a la segregación, y luego va subiendo. Si es ligeramente inestable, si va entre 10 y 25 milímetros y es altamente inestable, o no es resistente a la segregación, si es mayor a 25 milímetros, lo que se inserta. ¿De acuerdo? Entonces, este es un ensayo para evaluación rápida. Ahora, ¿es lo mismo vaciar concretos autocompactantes en losas, muros, etcétera? No es lo mismo. Okay, no es lo mismo desde el principio que cuando tienes un muro, tienes que encontrar la mejor forma de colocar el concreto y también el tamaño máximo del agregado, pero básico, fundamental, es el flujo de asentamiento que pueda tener este tipo de concreto. Digamos, para aplicaciones verticales necesitas mayor fluidez que para aplicaciones horizontales. Eso es lo que podemos rescatar. ¿Perdón? Tener siempre en cuenta que un límite podría considerarse 750 milímetros por ahí de fluidez. Luego,
o ya finalizando un poco la presentación, muestro cómo es la diferencia en composición que pueda tener un concreto convencional versus un concreto autocompactante. En concreto convencional, como lo conocemos, típicamente un 210 en una concretera hablando, porque la autoconstrucción, pese a que utiliza 340 kilos de cemento, logra resistencias muy bajas, mientras que una empresa de concreto premezclado fácilmente puede bajar esta cifra a 260, 270, 280 kilogramos por metro cúbico de cemento, con el control que tiene. La diferencia principal es en el material cementante. Un concreto 210, un concreto 350 no necesita la cantidad de material cementante que pueda requerir un concreto autocompactante. Vemos en la parte final se le agrega incluso una adición, como hemos mencionado al inicio, de microsílice de un 10%, puede ser 7%, depende de las pruebas que hagamos. Otro punto, otra diferencia básica es la cantidad de agua. Se reduce considerablemente y existe la adición o la necesidad de uso de un aditivo de última generación. Entonces, esas son las diferencias, primero en composición, y ahí tenemos que hacer un sopeso entre cuánto me costaría un concreto de características básicas, pero no se debe comparar un 210 versus un autocompactante porque las prestaciones, hablando de no solo en estado fresco, sino también en nivel de durabilidad, pues uno es muy superior al común y corriente. Bueno, espero que la presentación haya sido de su agrado. En realidad estos son temas que se pueden tocar más a fondo, pero necesitamos mucho más tiempo e incluso pruebas de laboratorio que avalen lo que se ha dicho a lo largo de, porque todo es reproducible, ¿no? Todo se puede, solo se tiene que plasmar en unas pruebas y luego en algún tipo de producción. Muchas gracias y, bueno, Nicole, quedo abierto a las preguntas que puedan tener. Ingeniero, gracias. La primera pregunta es, en este tipo de concreto, la resistencia a tracción, que normalmente es 2, ¿sufre alguna pequeña variación o sigue siendo el mismo valor? El número 2 lo pusieron con algunas unidades. Bueno, la resistencia a la flexión de un concreto de características normales va en el orden del 10 al 15, puede llegar al 16, 17% de la compresión. ¿Ok? Este concreto va a ser similar, o sea, no hay un incremento en esa característica. Lo que te puede dar un incremento respecto a eso son otros factores. Va a haber una diferencia respecto a un concreto 210, pero es básicamente porque, digamos, el 15% de 210 es menor que el 15% de 400, ¿no? Pero si comparamos un concreto típico de 400 kilogramos por centímetro cuadrado versus un concreto autocompactante, deberían estar similares en ese tipo de ensayo, porque no es su enfoque, ¿no? Está bien, ingeniero. Una pregunta de Francisco es, ¿existe alguna fórmula para determinar la dimensión máxima del agregado permitido dependiendo de la densidad del refuerzo para concreto autocompactante? Sí, estas las recomendaciones, o sea, la recomendación no es solo para el concreto autocompactante. Nosotros debemos escoger el tamaño máximo de agregado, ya que la dimensión máxima debe ser 3/4 la separación entre las barras de acero. Esa es la recomendación. ¿Ok? 3/4 de esa dimensión, ¿para qué? Para que pueda pasar. Si me preguntas en la práctica, incluso la mitad sería mucho mejor, para que tenga la capacidad de fluir más rápido. Entonces, no solo es criterio, ya existen especificaciones, existen este tipo de recomendaciones, pero yo diría que deberían ir entre la mitad o 3/4 del tamaño de separación entre las barras de acero. La siguiente pregunta es,
¿Cuál es la diferencia entre un concreto autoconsolidante y un concreto autocompactante? Como les decía, o sea, son denominaciones. Incluso respecto a eso, el ACI 237 te menciona que el concreto autocompactante es llamado también concreto autoconsolidante, concreto autonivelante. Son denominaciones que se le da. Yo quiero decir de repente uno u otro, no hay mucha diferencia. La aplicación es lo que lo define, ¿no? La aplicación, si yo quiero aplicar de repente, yo quiero un concreto que tenga alta fluidez, pero no llegue a ser autocompactante, necesito algún método de vibrado externo. Mientras que si decido hacer un concreto completamente autocompactante, ya no tengo esa necesidad. O sea, eso es, sería más o menos, no sé si he podido responder a esa pregunta. Está bien, ingeniero. Otra pregunta es, ¿qué relación agua-cemento es la recomendable para agregar un superplastificante? A ver, esa es una buena pregunta, porque nosotros tenemos o necesitamos tener un punto de partida, ¿ok? Antes de la adición de un aditivo. El aditivo no te va a solucionar todos los problemas. El aditivo sí te ayuda una medida bastante alta, pero el concreto de por sí debe tener la armonía. Se recomienda que el concreto antes de la adición de este tipo de aditivos pueda tener entre 2 a 4 pulgadas de asentamiento. O sea, el concreto ya debe tener cierta plasticidad, obviamente también con las consideraciones anteriores, y luego de eso ya dosificarle el aditivo, la cantidad que sea necesaria, ¿no? ¿Qué pasaría si el concreto de repente lo haces completamente seco, sin ni siquiera media pulgada de asentamiento? Sobreesfuerzas la capacidad que pueda tener el aditivo de influencia dentro de la matriz. Entonces, si alguno de los materiales varía mucho, la inestabilidad te puede jugar una mala pasada. Entonces hay que tener en cuenta, antes de dosificar el aditivo, debe tener algo de consistencia el concreto, y luego de definir la que nosotros queremos. Bien, ingeniero. Alex Zúñiga pregunta, aparte de la facilidad de colocación, ¿qué otra ventaja resaltante tiene este concreto? Bueno, hemos mencionado la principal, que yo creo que no se toma muy en cuenta. Actualmente decimos ya es concreto estructural desde 175 para arriba, y todas las obras las hacemos con concreto 210 de resistencia a la compresión. Pues sepamos que eso no nos ofrece una durabilidad tan grande, ¿no? Nosotros queremos construir cosas o casas o edificaciones que duren mucho más tiempo. Entonces, un concreto 210 tiene una relación agua-cemento 0,70 en promedio, ¿ya? Eso te quiere decir que es un concreto altamente poroso, mientras que un concreto autocompactante, desde su concepción, ya te dicen que no puede tener tal relación agua-cemento porque no va a lograr esas características. Entonces, al tener menor agua, la durabilidad va a ser superior. ¿Por qué? Porque los poros no son tan exagerados como lo son de un concreto 210, 175, 280 normales. ¿Correcto? Yo diría que la característica más fuerte que pueda tener este tipo de concreto, aparte de la fluidez, es esa, ¿no? La durabilidad que te ofrece. Bien, la siguiente pregunta es, ¿cuál consideras que es el consumo mínimo de cemento para poder tener mejor reacción entre cemento policarboxilato sin tomar en cuenta la resistencia? Contenido mínimo de cemento o de cementante, entiendo que lo dicen por todo. En algún momento nos pusieron algún reto para lograr dosificar un concreto autocompactante con 390 kilos de cemento tipo 1. Sepamos que esa cantidad es muy baja. Bueno, en nuestro medio,
los cementos que he tenido la oportunidad de probar, es difícil lograr estabilidades en este tipo de concretos con esas cantidades. Necesitamos o necesitaríamos, como les mencionaba, que el agregado fino nos ayude o nos genere un aporte para poder bajar la cantidad de cemento. Lamentablemente, en el Perú, digo en el Perú porque he podido observar cómo son los agregados en el norte del Perú, principalmente son gruesos, por así decirlo, módulos de fineza superior a 2.8 en muchos de los casos, o en la mayoría. Aquí en Lima también tenemos agregados muy gruesos, pocos agregados muy finos y son bastante caros. En el sur del Perú también, así que por las características de los agregados o la arena que tenemos en nuestro medio, incluso en la selva, ese agregado fino que tienen no es tan útil, no ayudan o no aportan tanto como quisiéramos. ¿Okay? Entonces, contenido de cemento mínimo que he podido probar hasta 415 kilos por metro cúbico y lograr fluidez de 500 a 600. Si intentas hacer una mayor fluidez con un contenido de finos insuficiente, pues la inestabilidad se genera, ¿no? Esos ensayos ya aplicas un poco más, hay una profundidad más en los ensayos que puedas aplicar en el laboratorio, y cuando logras tener la estabilidad que más o menos quieres, ya le haces un ensayo de repente de reología para ver cómo se comporta internamente la mezcla. Pero yo diría que lo mínimo que se ha podido lograr es esa cantidad de 415 kilos. Bueno, en mi experiencia, de repente hay alguien que haya logrado un poco menos, pero es bastante complicado. Gracias, ingeniero. Kevin Calizaya le pregunta, ¿qué efectos tendría en el concreto autocompactante el uso de agregado con finos expansivos? Agregados con fines expansivos, no sé si se refieren de repente a los agregados livianos o a qué. A ver, ¿me puedes repetir la pregunta, Nicole, por favor? ¿Qué efectos tendría en el concreto autocompactante el uso de agregados con finos expansivos? Agregados Ah, finos. ok. Agregados, ahora sí. Bueno, el término de por sí expansivo debería cuestionarse al inicio, ¿no? ¿Cuán expansivo? Uno no sabe cuán expansivo es, entonces la expansión que puede existir internamente en el concreto puede generarte problemas, ¿no? No hablando de tanto a corto plazo, sino a un mediano o largo plazo. Entonces, lo recomendable es que cuando escojas agregados, hablando de arena específicamente, si la calidad de finos, o sea, si los finos son arcillosos, se descarte, ¿no? Se descarte su uso. Hay varios ensayos, como son no solo la malla 200, ¿no? También para determinar si eso no es arcilloso, se le aplica azul de metileno. El ensayo de azul de metileno te dice si el índice que logras es menor a 3 en este ensayo, entonces el agregado no es arcilloso, por así decirlo, o los finos de este agregado no son arcillosos, porque ese ensayo se le hace al material que pasa a la malla 200. Si está entre 3 y 6 es potencialmente arcilloso, y si es superior a 6 es arcilloso. Entonces, tener un poco esas pautas, porque yo veo que actualmente lo que se hace bastante es el ensayo de equivalente de arena. Pero ese ensayo, si tú vas al mismo ensayo, lo analizas como ensayo, tiene una variabilidad muy grande, de hasta el 20%. Entonces, no te da un valor consistente para que puedas tomar una decisión. Hay que separar un poco, como te digo, si hay un potencial de que el agregado sea arcilloso, puedes descartarlo y buscar otro en el medio. Bien, ingeniero. José Cristóbal pregunta, para contrarrestar el efecto del aditivo policarboxilato en el contenido de aire en la mezcla, ¿es recomendable adicionar algún exclusor de aire?
A ver, eh, respecto a esto, yo entiendo que se están refiriendo más al efecto champán, como se le conoce, algún tipo de efervescencia que se puede presenciar en el concreto autocompactante al inicio, ¿no? De repente, durante unos 10, 15 minutos dura ese tipo de burbujeo. Ese burbujeo no es que exista aire dentro del concreto atrapado, ¿no? Sino que son burbujas que se producen por la misma reacción. De repente, si se produce eso, jugar un poco con las cantidades de agua o escoger o evaluar algún otro aditivo, porque de repente pueda existir alguna reacción que hay que tomar en cuenta con el cemento, básicamente con el cemento, ¿no? Con el material cementante. Entonces, yo creo que la pregunta va más ligada a eso. Si es por el efecto champán, entonces hay que tener en cuenta que ese efecto me puede causar segregaciones de manera rápida. Si tú ves que es el efecto champán, es que existan burbujeos, ese burbujeo va a hacer que el superficial se llene de pasta. Entonces, el agregado grueso que debería estar suspendido va a bajar. Entonces, no se debería tener o considerar tener concretos que tengan esta característica muy marcada. No puede existir un leve burbujeo, pero no exagerado. Si se refieren al tema de inclusión de aire dentro del concreto mismo, como concreto autocompactante, eh, digamos, un concreto autocompactante para una cámara frigorífica que va a tener ciclos de hielo y deshielo, hay que evaluarlo, ¿no? Hay que evaluar si es para un piso, ya lo hemos mencionado, si es para una losa, pues no necesitas tanta fluidez, entonces si pudieras adicionarle un poco de aire al concreto y lograr suplir, digamos, hacerle frente a la necesidad que va a tener de ciclo de hielo y deshielo. No se ha hecho, bueno, no he tenido en algún momento requerimientos por este tipo de concretos con aire incluido, pero podría evaluarse, ¿no? Podría evaluarse. Entendamos que la inclusión de aire va a hacer que exista menos fricción interna, entonces la cohesividad de la mezcla se va a reducir. Pero repito, si es para una losa, para un piso, al necesitar menos fluidez, puedes lograrlo. Bien, ingeniero. Carlos Alberto pregunta, ¿para realizar el diseño de este tipo de concreto se basa sobre alguna metodología conocida? Sí, lo hemos mencionado. Metodología, por así decirlo, no, son más normativas que te dan recomendaciones. En este caso lo mencionamos en la FNARC o el ACI 237. Son normativas que ya te dicen, te dan las pautas. Incluso el ACI 237 te da ejemplos, ¿ok? Hasta con videos de cómo se hacen los mismos ensayos, de las dosificaciones, composición de la misma dosificación que se utilizó para tal proyecto, tal evaluación. Entonces, entendamos que todo en el concreto no es que yo me baso en el método de ACI 211 que fue publicado hace muchos años para poder dosificar. No, lo que quiero lograr es un metro cúbico de concreto, llenarlo correctamente, completamente, entonces yo dosifico o logro establecer porcentajes con criterios de repente de combinación de agregados, es una mezcla de diseños, no es que yo establezca solo un parámetro y me cierro a que el ACI 237 tiene toda la razón, sino que también hacer una convergencia con lo que te puedan dar otras recomendaciones. Bien, ingeniero. Reyes Caicedo pregunta, en su exposición decía que el agregado grueso debería ser cantos rodados. En ese caso, ¿qué me podría decir sobre la adherencia de los agregados con este tipo de concretos? Justo eso es lo que mencioné, creo que lo mencioné, pero vamos a ahondar un poco. Si tenemos un agregado, un canto rodado, ¿ok? Si este agregado es muy sucio, digamos,
puede existir, no solo si es muy sucio, sino también por su forma, puede existir un plano de falla, ¿ya? Que es susceptible al ensayo de compresión. Cuando se hace el ensayo de compresión axial, se ejerce una fuerza en una dirección, entonces puede fallar la, la unión entre pasta, entre el mortero y el agregado grueso, y puede darse la rotura por ese punto. Pero para darse eso, el concreto debería ser de una resistencia muy alta. Si hablamos de 350, 400 kilogramos por centímetro cuadrado, no diría que es tan crítico, ¿no? Si la resistencia es mayor, como en algún momento se ha elaborado concretos autocompactantes con resistencia de 700, 800 kilogramos por centímetro cuadrado, ahí sí es un problema, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta de qué cosa es lo que estamos diseñando o qué cosa queremos hacer para poder escoger el agregado correcto, ¿no? Porque de repente no existe canto rodado en donde estoy, yo terco voy a ir a buscar canto rodado. Me, me tengo que, primero, agenciar de los materiales que tengo disponible en el momento, sea cual sea, simplemente teniendo en cuenta que debo excluir, como lo dije, los materiales que son chatos o alargados o lajosos, ¿no? Que tienen una arista muy corta, un diámetro muy corto y otro muy largo. Eso sí te puede generar problemas. Bien, ingeniero. La penúltima pregunta es, ¿el concreto autocompactante es una característica positiva a nivel monetaria o volumétrico para la reincorporación de las actividades constructivas en estos tiempos de pandemia? Correcto, como les decía, es una alternativa, no es una solución única. Pueden existir muchas otras soluciones, pero es una alternativa, la cual trato de mencionarla para que no la olvidemos. ¿Por qué? Porque hoy en día se utiliza más el concreto compactante para hacer estructuras más especiales, pero no todos hacen, digamos, unos departamentos, unas viviendas con muros de utilidad limitada, no optan por este tipo de concretos. Entonces, no hay de repente un análisis tan claro al respecto de cuánto yo ahorraría en reducir el personal. Si el concreto me va a costar una cantidad superior, seguramente que sí, pero también me va a dar otros beneficios, va a reducir las partidas de reparaciones, va a reducir algunas otras cosas adicionales que no estoy tomando en cuenta en el principio. Ya sabemos, existe, seguramente lo han visto, la ley de Sitter, ¿no? Que mientras yo no tengo en cuenta los problemas al inicio, la solución que voy a darle al problema, pues me puede ser mucho más cara a lo largo del tiempo. Lamentablemente a veces la corrupción actual intenta eso, ¿no? Que las obras sean muchas veces reparadas. El objetivo no es ese, sino que las construcciones duren lo que deban durar, siempre y cuando hagamos las cosas de la mejor manera, ¿no? Esta es una alternativa para reducir la aglomeración que puedas tener en un tipo de proyecto. No quiero decir que vas a botar el personal, porque eso no es tampoco el positivo, pero sí puedes ampliar de repente ya no a un turno, sino a 2 turnos, como ya se está haciendo bastante mención. Haces 2 turnos y con un mismo concreto logras un rendimiento mucho más elevado. Bien, ingeniero. Si el concreto autocompactante se caracteriza por su durabilidad y cierta porosidad, este se puede usar como concreto permeable para vías de tránsito vehicular en regiones donde llueve permanentemente. El concreto poroso es otra cosa. Es otra cosa, hay otra normativa para el concreto poroso. Si eso es a lo que se refieren, es muy distinto. El concreto permeable o el concreto poroso está como consulta. Es un concreto que tiene principalmente agregado grueso y una cantidad de finos muy baja. Y lo que se tiene que hacer es que la pasta se encuentre bien unida al agregado grueso.
¿no? Y que te logre que a través del concreto mismo se consiga cierta permeabilidad. Son concretos totalmente distintos, por así decirlo, no hay similitud entre ellos. Bien, ingeniero Osmar. Tenemos presente a nuestro asesor del capítulo, el ingeniero Enio, y tiene la siguiente consulta. ¿Se tiene valores o data de los resultados de su producto con los cementos adicionados? De ser así, entre cemento HS, MS, ICO o SM, ¿con cuál de ellos se logran o lograron mejorar resultados? A ver, muy buena pregunta. Primero, el cemento, o el hecho de que tú escojas un cemento, no es porque me funcione mejor, ¿ya? Sino porque va a ser, se escoge respecto al nivel de exposición que voy a tener en la estructura. Digamos, vimos las cimentaciones en una de las aplicaciones iniciales. En ese caso, el cemento que se utilizó fue HS, ¿okay? De alta resistencia a los sulfatos. El beneficio que te produce este tipo de cementos respecto a un cemento tipo 1 es conocido, ¿no? Entonces, tipo 1 es un cemento de uso general. Este tipo 1 en proporciones tiene entre el 90 al 95% de clínker. ¿Okay? Un cemento HS es un cemento por performance, bajo otra normativa, no es ASTM 150, sino es la ASTM 1157, que te dice, este cemento, la composición en clinker es en proporción, no todos tienen la misma, puede ser el 50, el 60, el 70%, entonces hay un porcentaje ya de adición dentro de, entonces es una adición cementicia, digamos, como que si le adicionaras al cemento tipo 1 microsilis, ya tiene dentro de su composición. En mi experiencia, lo que les puedo decir, comparado un cemento HS, un cemento 1CO, creo que es lo que mencionaron, y un cemento MS, ¿verdad? Nicole, a ver si me haces un poco de memoria entre esa comparación. Les diría que el cemento 1CO no se debería utilizar en este tipo de concretos, y el cemento 1CO debería ser direccionado más a tarrajeos, a morteros para albañilería, por ese lado. No se recomienda mucho, inclusive el concreto premezclado. Nadie te vende concreto premezclado con cemento 1CO, por así decirlo, salvo que sea muy, muy bueno, ¿no? Hay algunos sí en el medio, pero no lo son todos. ¿Cuál escogería yo de todos esos cementos? Pues un cemento HS, ¿no? Por las prestaciones que te puede dar y por el desempeño que puedes lograr. Pero no necesariamente solo ese cemento suple un problema. Ya les he mencionado que el cemento se escoge de acuerdo a la aplicación que se le va a dar o al grado de exposición que va a tener la estructura. Entonces partes de ahí para escoger el tipo de cemento y luego que tienes el tipo de cemento ya adaptas el concreto autocompactante a este requerimiento. Bien, ingeniero, muchas gracias por la presentación de hoy. Ahora nuestro asesor de tesis dará unas palabras. Ingeniero Enio, buenas tardes. Ya se activó su audio. No. Muy buenas tardes. Disculpe usted. Disculpen ¿Qué todos. tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ingeniero. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Gracias por ser parte del desarrollo profesional de nuestros alumnos de la UPC, específicamente con aquellos que constituyen ACI. Pero en términos generales, gracias, sencillamente gracias, ¿no? El aporte que ustedes como institución, como empresa hacen es muy valorado por nosotros
y queremos ser parte de esto como siempre. Los temas de investigación para nosotros son también un espacio rico, nos nutre mucho. Son sencillas palabras de agradecimiento. Siga considerando, como siempre lo digo, siga considerando nuestra casa de estudios para eventos como este. Siempre serán cordialmente invitados para que compartan sus experiencias y la nueva tecnología que está aplicando. Un saludo y un abrazo para todos. Perfecto. Dios les bendiga. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Nuevamente aprovecho también este espacio, Nicole, y a todos para hacerles mención nuevamente a que de repente en estos tiempos es un poco complicado, ¿no? Pero ya cuando salgamos de esto, cuando se nos sea permitido, nosotros hemos tenido siempre el laboratorio nuestro abierto a que ustedes puedan realizar alguna tesis, alguna investigación, ¿no? Siempre es bastante útil generar ese lazo porque, digamos, nosotros no podemos hacer todo, ¿no? Necesitamos enfocar esfuerzos en muchas de las ocasiones y ustedes necesitan hacer investigaciones. O sea, digamos, el sector del concreto en el Perú se queda un poco, o sea, está un poco rezagado. No solo es por la situación que vivimos actualmente, es por todo, o sea, son temas mucho más profundos que de repente en algún momento los vamos a poder conversar, pero lo que tienen que saber es que instituciones como SICA intentan aportar un poco en lo que nos sea posible, ¿no? dentro de nuestras medidas, nos sea posible, y en este caso, pues, aportar con esto, y no solo con esto, sino con algún apoyo en el desarrollo de investigaciones y tesis, que es lo esencial y lo básico y lo que nos va a dar una mayor calidad, ¿no? de trabajo a futuro. Yo tengo la experiencia de que cuando salí de la universidad sabía muy poco de este negocio de concreto, y yo creo que en algún momento todos hemos sentido eso, ¿no? Y una gran escuela, o grandes escuelas son las empresas de concreto premezclado. O sea, de por sí te pagan por aprender. O sea, lo vemos de esa forma. Yo lo tengo así porque les hablo de experiencia propia. Entiendes o aprendes dentro, ¿ok? Porque entras con conocimientos básicos, pero la idea es transmitirlos, ¿no? No quedarnos con las cosas que tal vez hemos podido aprender, algunas falencias tal vez seguro también, pero con lo poco que hemos podido aprender en el tiempo, la idea es transmitirlo y no quedarnos, y espero que también sea una cadena, ¿no? Esa es la idea. Gracias, ingeniero. Ahora la presidenta dará algunas palabras. Se le ha silenciado el audio al ingeniero Enio, creo que está hablando. Le decía que lo es, o sea, Ahí está. no es una institución nueva. Ya son más de 100 años en el mercado internacional, 1910, si no me equivoco, ¿no? Y vaya que aporta, ¿no? Así que le tomo la palabra, mi estimado Osmar, para que, y conforme volvamos a la parte presencial, físico-presencial, tenga la visita de algunos de nuestros jóvenes, ¿no? Para que podamos hacer más investigación en conjunto. Quién sabe si más adelante un convenio o un acuerdo sería bueno. Un acuerdo, porque usted sabe que como entidad educativa somos imparcial en ese aspecto, ¿no? Pero sí, para temas de investigaciones, bastante abierto para ello. Reitero mi agradecimiento. Muy buenas tardes. Señorita Nicole. Gracias, ingeniero. Ingeniero Osmar, Angie, la presidenta, dará algunas palabras de agradecimiento. Sí, ¿logran escucharme? Sí se te escucha, Angie. Totalmente. Muchas gracias. Bueno, al igual que el ingeniero Enio, nuestro asesor del capítulo, lo mencionó, estamos muy agradecidos, ingeniero Osmar, por su excelente presentación en esta segunda conferencia online por parte del capítulo. Para nosotros es un poco complicado porque debido a la coyuntura, nuestro objetivo de fomentar la investigación para nosotros no se ha detenido. Y queremos agradecerle a usted
y a la empresa SICA por darnos la oportunidad de poder seguir fomentando esa investigación. Queremos también agradecer a su persona y a todos nuestros espectadores, invitarlos a que sigan investigando, sigan estando atentos y también mencionarles que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Muchas gracias por su participación, ingeniero Osmar. Estamos muy agradecidos con usted y esperamos contar siempre con su apoyo. Muchísimas gracias. Perfecto. Nos vemos la próxima. Un abrazo a todos. Hasta luego. Gracias, Hasta luego, ingeniero. ingeniero. Gracias. Gracias, ingeniero. Nos vemos.